La Sagrada Asamblea del Día de la Resurrección ha llegado. Espero que recibas muchas bendiciones en el Día de la Resurrección. Como todos sabemos muy bien, el Día de la Resurrección, que celebramos hoy, es la fiesta que conmemora el poder de la resurrección de Cristo, cuando resucitó de entre los muertos al tercer día. Descubramos el significado del Día de la Resurrección a través de las enseñanzas de la Biblia. Veamos el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 20. Capítulo 3 versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La Biblia describe el cuerpo que poseemos actualmente como un cuerpo humilde visto desde la perspectiva del reino de Dios. Él transformará nuestros humildes cuerpos para que sean como su glorioso cuerpo. El día de la resurrección significa el día en que Dios rompió el poder de la muerte y nos confirmó la existencia del reino de la vida eterna, en lugar de la destrucción. Además, también es el día en que Dios nos permite tener la graciosa esperanza de que nuestros cuerpos físicos se transformarán en cuerpos espirituales. Este es el núcleo de lo que Dios nos concede. En el Antiguo Testamento, el día de la resurrección se conocía como el día de las primicias. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, el día de las primicias siempre se ha celebrado en domingo. Hoy en día, muchas personas desconocen la razón por la que la resurrección de Cristo ocurrió en domingo. Si estudiamos cuidadosamente las fiestas de Dios, podemos ver que en los tiempos del Antiguo Testamento, una gavilla del primer grano que se cosechaba debía ofrecerse a Dios en domingo. Es una fiesta completamente distinta del día de reposo. Sin embargo, como es difícil encontrar pruebas bíblicas del culto dominical, algunos sostienen que el culto debe celebrarse en domingo porque Jesús resucitó en domingo. Hacen una afirmación tan poco razonable. Sin embargo, si estudiamos adecuadamente las fiestas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, podemos confirmar que, desde los tiempos del Antiguo Testamento, el día de la resurrección debía observarse en domingo, mientras que el día de reposo debía guardarse como una fiesta aparte. Veamos el proceso de cómo se estableció el día de las primicias en el Antiguo Testamento, que es el origen del día de la resurrección. Vayamos al capítulo 15 del Éxodo. Éxodo, capítulo 15, versículo 19. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Continuemos con el versículo 20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, que ha echado en el mar al caballo y al jinete. Después de que los israelitas cruzaran el Mar Rojo, todo el ejército egipcio que los había seguido se ahogó en el agua. Al ver esto, Miriam y todas las mujeres dieron gracias y alabaron a Dios. Veamos cuando tuvo lugar esto volviendo al Éxodo capítulo 14 versículo 22. El mismo libro en Éxodo capítulo 14 versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda.
Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos, a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo, a la orilla del mar. Este acontecimiento histórico tuvo lugar el día 22 del primer mes del calendario sagrado. Si aplicamos esto al sistema actual de la semana, sería el domingo. Aquel domingo por la mañana, las fuerzas de las tinieblas fueron completamente destruidas, y los israelitas cruzaron sanos y salvos el Mar Rojo y desembarcaron por la gracia de Dios. Este acontecimiento está documentado en el libro del Éxodo. Para que los israelitas recordaran este acontecimiento cada año, Dios estableció una fiesta, el Día de las Primicias. Dios estableció que esta fiesta se celebrara en domingo. Era una observancia separada del día de reposo. Por lo tanto, es completamente erróneo decir en la época del Nuevo Testamento que el culto se celebra en domingo porque Jesús resucitó en domingo. La gente dice esto por falta de comprensión del significado del Día de las Primicias. Dios nos enseña que el poder del pecado será aniquilado al igual que el ejército egipcio fue sumergido en el Mar Rojo. Dios nos ilumina para esta lección a través de la representación simbólica del ejército egipcio. Echemos un vistazo al capítulo 23 del Levítico, versículo 10. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra, que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos, el día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Cuándo tuvo lugar esta ceremonia? El día siguiente del día de reposo. Llevaban al sacerdote una gavilla del primer grano que cosechaban, y el sacerdote agitaba la gavilla ante Dios para que fuera aceptada en su nombre. Por eso recibió el nombre de Día de las Primicias. Dios les ordenó observar esta fiesta para las generaciones venideras. El día en que el ejército egipcio fue derrotado y los israelitas desembarcaron del Mar Rojo fue, efectivamente, un domingo. Dada la importancia de la fiesta, la ofrenda debía presentarse también en domingo, el día después del sábado. Por lo tanto, ¿no resucitó Jesús el día después del sábado? ¿Qué día era? Era temprano el domingo. Dios ha conectado intrincadamente todos los acontecimientos de esta manera. De acuerdo con todas estas profecías, ya estaba predestinado en el Antiguo Testamento que Jesucristo, que se convirtió en la primicia de los que habían dormido, resucitaría de entre los muertos en domingo. Para empezar, echemos un vistazo a 1 Corintios capítulo 15, sobre cómo Jesús se convirtió en la ofrenda del Día de las Primicias. 1 Corintios capítulo 15 versículo 20.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿En qué se ha convertido? Primicias de los que durmieron es hecho. Cristo se convirtió en la primicia de los que han dormido. En otras palabras, se convirtió en la ofrenda para el día de las primicias. El domingo era el día en que se agitaba ante Dios la ofrenda de las primicias, para que fuera aceptada. Como esto debe llevarse a cabo en el día después del sábado, Cristo, que se convirtió en la ofrenda del día de las primicias, tuvo que ser resucitado en un domingo. Dado que no hay justificación para el culto dominical adoptado del culto al Dios Sol, muchas iglesias hacen la insostenible afirmación de que celebran el culto dominical porque Jesús resucitó en domingo y el día de Pentecostés, cuando la iglesia primitiva recibió el Espíritu Santo, cae en domingo. Sin embargo, según la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, cuando se celebraban el día de las primicias y la fiesta de las semanas día de Pentecostés, debían observarse el domingo, el día después del sábado. Dios ya las había establecido así 1500 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Así, el día de las primicias, la fiesta de las semanas y el sábado son fiestas separadas. Sin embargo, algunos hacen una falsa insistencia, diciendo, puesto que Jesús resucitó en domingo, debemos celebrar el culto en domingo. Cuando comprendamos el verdadero significado de esta fiesta, podremos desenmascarar su falsedad. Cristo se convirtió en la primicia de los que habían dormido, rompiendo el poder de la muerte. A través de la asombrosa, gloriosa y milagrosa resurrección, que ningún ser humano ha visto antes, nos dio la convicción y la evidencia de que entraremos en el reino de Dios, no con este cuerpo humilde, sino con el cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo físico se transformará en cuerpo espiritual y Dios nos permitirá regresar a nuestra patria celestial. Examinemos, pues, la escena de la resurrección de Cristo como primicia de los que habían dormido, pasando a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. El suceso tuvo lugar el día después del sábado, el primer día de la semana. Servía de testimonio sobre Cristo, que poseía la plena autoridad de la vida y daba testimonio de que Él es Cristo. Aunque se trata de la misma escena, examinémosla una vez más desde una perspectiva diferente. Vayamos al capítulo 24 de Lucas. Echemos un vistazo al capítulo 24 de Lucas, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. ¿Qué debe pasarle? Él debe ser resucitado. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, y a todos los demás. El primer día de la semana,
resucitó de entre los muertos. ¿No es un milagro extraordinario? La Biblia nos enseña que un acontecimiento tan asombroso también puede suceder a quienes creen en Dios. Entre las cosas que ocurrieron aquel día, examinemos también el origen de la ceremonia de partir el pan. Capítulo 24, versículo 13. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Aquí, aquel mismo día, se refiere al día en que resucitó. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Hace 2000 años, dos discípulos que se dirigían a Emaús conversaron con Jesús mientras caminaban a su lado, como se recoge en el Evangelio de Lucas. A pesar de haber recorrido juntos 7 millas, los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús hasta que partió el pan y se lo dio el día de la resurrección, solo entonces lo reconocieron. Una vez que se les abrieron los ojos y lo reconocieron, aunque había estado justo delante de ellos, la Biblia registra: desapareció de su vista. Entonces, ¿qué tipo de cuerpo tenía Jesús cuando apareció en aquella época? ¿Fue una resurrección en la carne? ¿O fue una transformación en un cuerpo espiritual? Si era un cuerpo físico, ¿cómo pudo desaparecer ante sus ojos tan rápidamente? Se transformó en el cuerpo espiritual de Dios omnipresente. A través de esto, Dios nos reveló que nosotros también experimentaremos el mismo proceso de transformación junto a Cristo en el futuro. Echemos un vistazo al libro de Primera de Corintios capítulo 15. En Primera de Corintios capítulo 15 versículo 12, Dios explicó acerca de la resurrección. Veamos el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe.
Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿No nos muestra esto lo extremadamente significativa que es la resurrección para nuestra fe? Es realmente significativo. Mientras Jesús conversaba con los 2 discípulos de camino a Emaús, partió el pan y se lo dio. Entonces, se les abrieron los ojos. Cuando reconocieron a Jesús, desapareció de su vista. Si el cuerpo de Cristo fuera simplemente un cuerpo físico, ¿habría sido posible que se desvaneciera instantáneamente delante de ellos? Puesto que Cristo asumió un cuerpo espiritual, podía aparecer tanto en forma física como en cualquier apariencia espiritual. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal. La imagen del hombre terrenal se refiere al cuerpo humilde. Está escrito, transformará nuestros cuerpos humildes para que sean semejantes a su cuerpo glorioso. Nuestros cuerpos humildes se transformarán en el cuerpo glorioso que poseía Cristo. Seremos cambiados. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Qué será de nosotros? Pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Los que aún no han experimentado la muerte sufrirán la transformación, y los muertos experimentarán la resurrección. Continuemos. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Es decir, serán resucitados. ¿Y nosotros? Y nosotros seremos transformados. Veamos el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Al final, seremos cambiados en un instante y disfrutaremos de vida eterna y bendiciones en el reino de Cristo por los siglos de los siglos. Con respecto a esto, está escrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 que cuando Cristo venga en el juicio final, traerá consigo a los que durmieron en él. Veamos el glorioso último momento volviendo a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto significa resurrección.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No podemos vivir en el mundo espiritual con este cuerpo humilde, debemos cambiar. ¿En qué tipo de cuerpo nos transformaremos? Seremos transformados en el cuerpo glorioso que Cristo tenía cuando resucitó de entre los muertos, y después de ser transformados en el cuerpo espiritual, se nos dará un tiempo glorioso para estar con el Señor para siempre en el reino eterno de los cielos. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando ese momento? Por esta razón, la resurrección de Cristo es, en efecto, un día profundamente significativo para los que creen en Dios. Los santos de la iglesia primitiva no perdieron la fe ni siquiera bajo la opresión de Roma, porque tenían una gran esperanza en la resurrección. Tenían una fe firme en que, aunque murieran, resucitarían y disfrutarían de vida eterna y bendiciones en el reino de Cristo. Así, no se desanimaron por las dificultades, amenazas o coacciones que recibieron del país. Aunque experimentaron diversas dificultades, no perdieron la fe, siguiendo la vida de Cristo hasta el final. Debemos aferrarnos a la esperanza de la resurrección, es decir, progresar hacia la resurrección de la vida. Los que poseen la esperanza de la resurrección no temen a la muerte. Es porque más allá de eso, hay un mundo de gloria que Dios les concederá. Sin embargo, Satanás intenta continuamente desviar nuestra atención hacia los asuntos terrenales para erradicar nuestra esperanza de resurrección. Todos podemos considerar que vivir una larga vida en esta tierra es una bendición, pero ¿no es la verdadera bendición disfrutar de la gracia de Dios y de la felicidad eterna en los brazos de Dios por los siglos de los siglos? Mientras estemos en Cristo, Dios nos promete esta bendición. Seremos resucitados y transformados como Cristo. En este aspecto, podemos ver una diferencia entre nosotros y el resto del mundo. A ellos les espera el juicio, pero ¿acaso no nos espera a nosotros el reino de los cielos? A través de esta resurrección, podemos ir al reino eterno de los cielos. Para llevarnos al reino de los cielos, Dios nos vestirá con un manto espiritual a través de un determinado proceso, a los muertos mediante la resurrección y a los vivos mediante la transformación. Al final, todos reinaremos en el reino eterno de los cielos por los siglos de los siglos. Por lo tanto, el significado de la resurrección que conmemoramos hoy tiene un gran significado. Ya no estamos atados a la muerte. A los santos de la iglesia primitiva no les preocupaba cómo evitar la muerte. Aunque se convirtieron en comida de leones, no temieron enfrentarse a la muerte. No abandonaron su fe en Jesús. Dicha fe procedía de la esperanza de la resurrección. Hoy deberíamos grabar su fe en nuestros corazones. Está escrito en la Biblia que si no hay resurrección, nuestra fe sería en vano. La gente del mundo solo mira las cosas de la tierra. Sin embargo, ¿no nos permite Dios ver no solo las cosas de esta tierra, sino también las del cielo? Conmemoremos el significado del día de la resurrección mientras pensamos, ¿estoy acumulando adecuadamente bendiciones en el cielo, esperando el reino de los cielos que está muy cerca? Hoy en día, la gente celebra el día de la resurrección, con normas y ceremonias que proceden de religiones paganas, como comer huevos y el conejo de Pascua. Sin embargo, seguimos lo que está registrado en la Biblia. El día de la resurrección, cuando Cristo partió el pan y se lo dio a los discípulos, se les abrieron los ojos y le reconocieron como el Cristo. Reflexionemos detenidamente sobre esta escena en la que le reconocieron como el Cristo. Sea cual sea la forma en que Dios se nos aparezca, estemos siempre dispuestos a recibir adecuadamente a Cristo y a seguir sus enseñanzas. Espero que todos los hijos de Sión puedan hacerlo.
Con esto, me gustaría concluir el sermón sobre el día de las primicias y el día de la resurrección. Muchas gracias.